¿Qué tal? Qué bueno poder saludarte, mandarte un abrazo muy grande, espero que te encuentres muy bien. Hoy quiero compartirte una reflexión que titulé Aprendiendo a usar el Zoom. Aprendiendo a usar el Zoom. En este tiempo de pandemia, de COVID tan conocido y de una situación de mucho cambio, hemos tenido que empezar a readaptarnos a la tecnología muchísimo más. Hoy lo que antes era una videollamada y sabíamos que tal vez existía eso, lo empezamos a utilizar con muchísima más continuidad, ¿no? Con muchísima más aplicación. Y dentro de esas herramientas que tenemos en la tecnología para conectarnos con otro, para relacionarnos con otro, dada la situación conocida y vivida de esta pandemia, lo cual nos ha llevado a usar medios que antes tal vez no maximizábamos tanto, una de esas herramientas es una herramienta muy conocida llamada Zoom. Que para aquellos que no lo conocen, Zoom es una plataforma digital que nos permite a varios poder vernos en el mismo momento a través de un celular o un dispositivo móvil como una computadora o alguna otra herramienta tecnológica que esté a nuestra mano o a nuestro alcance usar. El Zoom lo que ha permitido justamente es vincularnos a través de un lugar digital con aquellas personas que no nos podríamos ver físicamente. Y me acuerdo mi primera experiencia con la aplicación Zoom. Me acuerdo que cuando tenía que usar el Zoom, que yo no sabía ni qué era, ni cómo se usaba, ni demás, yo quería estudiar un curso y ese curso me pedían usar la aplicación Zoom, porque ahí era la clase. Era una clase online, una clase digital, y yo digo, bueno, no sé cómo se usa esto. Me acuerdo que ingresé, pero los veía, los escuchaba, pero ellos no me veían ni me escuchaban a mí. Es más, yo no sabía cómo activar mi sonido para que ellos me escucharan. O sea que yo estaba conectado pero incomunicado. O sea, yo quería participar del curso, quería disfrutar la clase, pero no la podía disfrutar porque no había aprendido a usar el Zoom. O sea que el no aprender a usar el Zoom me estaba llevando a una complejidad, ¿no? Una dificultad que era no poder disfrutar de ese curso que había pagado y que quería aprender y beneficiarme del mismo. Y me pregunto, haciendo esta comparación, si muchas veces el no aprender a usar el Zoom en nuestra vida no nos trae determinadas complicaciones que nos impiden no disfrutar de aquellas cosas o deseos que tenemos en el corazón. Cuando hablo de Zoom en la vida hablo de justamente aquellas perspectivas que tenemos. Cuando uno dice voy a hacer Zoom en algo, por ejemplo una cámara, es cuando voy a ampliar algo que no estoy viendo con determinada precisión y necesito ampliar para poder ver el detalle, ¿no? Podemos hacer zoom de alguna manera cuando decidimos acercar una prenda que vemos que está manchada y que sí o sí necesitamos aplicar el quitamancha para poder sacarla porque tal vez no se ve, no es tan notoria, pero necesitamos fijarnos en la remera o en la camisa o en el pantalón si hay alguna mancha para poder sacarla. Hacemos zoom, ampliamos. Cuando una persona quiere ver una estrella o aquellos que son astrónomos, que trabajan en toda la parte de la astronomía, tienen un telescopio. Ese telescopio lo que hace es un zoom, amplía algo con una lente que no podríamos ver con el ojo humano simple. Y de ahí brota en nuestra vida una frase que se ha acuñado como ver el vaso medio vacío o ver el vaso medio lleno. El zoom es la perspectiva que tenemos en nuestra vida de determinadas cosas. Ante una situación, una persona tiene una perspectiva, hace zoom, amplía un aspecto de esa situación y otra persona amplía, hace zoom ante la misma situación en otro aspecto. Por ejemplo, ante una misma situación de una pérdida de empleo, una pérdida de trabajo, una persona se deprime porque dada su edad, dada la situación, dado su contexto, su país, la crisis que pueda encontrarse, dice yo a mi edad, a mi situación y a cómo están las cosas jamás voy a poder tener ingreso y no me van a recibir en ningún lado y por ende este es mi final. Pero hay otra persona que le produce dolor, le produce cierto temor esa situación porque ha perdido su empleo, pero decide, perdí el empleo, pero no perdí mi capacidad de trabajo.
Por ende, aunque soy adulto y soy muy grande, tal vez para que me reciban en un lugar, tengo dones, tengo capacidades, tengo talentos y aparte tengo experiencia. Por ende, me puedo poner a hacer un emprendimiento y se desarrolla, vence ese temor, vence ese miedo, ve en la misma situación una oportunidad para desarrollar su potencial. Y termina la persona generando más ingresos que lo que había tenido cuando estaba en su empleo tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante una misma situación, la perspectiva que tengo de algo me puede o detener o me puede ampliar. Me puede limitar o me puede llevar a un lugar de abundancia. Mi pregunta hoy, ¿a qué le estás haciendo zoom en tu vida? ¿Aquella situación o a qué situaciones en tu vida vos te estás deteniendo a enfocarte? ¿A lo negativo o a lo positivo? ¿A lo que no es o a lo que va a ser? ¿A lo que no podés o a lo que sí podés? ¿A lo que no está como desearías y aquello que sí está en tus manos para construir aquello que anhelás? ¿Cuál es tu perspectiva? Porque hay una realidad. Mi perspectiva, la perspectiva que yo tengo de algo, determina mi emoción, mi sentimiento interno. Esa emoción me lleva a una acción determinada y esa acción determinada me lleva a los resultados que tengo. Por ende, la perspectiva no es algo más. La perspectiva no es algo para pasar por alto, porque mi perspectiva determinará mi calidad de vida. Ahora, ¿cómo puedo hacer para ante las situaciones que estoy enfrentando o estoy viviendo poder tener la perspectiva correcta, que me lleva a los resultados correctos que anhelo? Lo primero que encuentro es un texto en la palabra de Dios que me enseña una gran verdad sobre el poder de la perspectiva. Y está en el capítulo 13 del libro de Números. Libro de Números, capítulo 13, versículo 33. Y en esa historia que ustedes después la pueden leer, yo voy a leer solamente un versículo, que relata una historia. Y la historia es la siguiente: el pueblo de Israel había salido de Egipto en mano de Moisés y con el mano y la obra poderosa de Dios respaldando la vida de Moisés y de Aarón para liberar al pueblo de Israel. Los saca de Egipto y una vez sacado de Egipto los lleva y los introduce en el desierto, que era un camino hacia su destino. ¿Y cuál era su destino? La tierra prometida. Dios no los había sacado de la esclavitud para llevarlos a un desierto, sino para llevarlos a una tierra de plenitud. Pero cuando el pueblo de Israel sale de ahí, tiene un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Salir y caminar por el desierto y luego ir hacia esa tierra prometida. Pero es de aquí que la tierra prometida se encontraba ocupada. ¿Ocupada por qué? Por gigantes, por personas, por gente que determinada que le generó al pueblo de Israel ver y conocer cómo era esa tierra. Sabían que esa tierra era una promesa de Dios, pero querían ver, querían palpar, querían tener un reporte. Entonces el pueblo de Israel decide mandar a 2 espías para que traigan noticias, para que traigan las noticias de cómo era la tierra, que les comentaran cómo era la tierra, si eso que Dios había dicho era tan real, si era tan verdad. Así que van los 12 hombres y encuentran la tierra, ven la tierra y demás, y regresan después de unos días. Y traen la noticia, traen el resultado. Y traen una información. Y 10 dan una perspectiva y otros 2 dan otra perspectiva. Ante una misma situación, ante una misma tierra, ante una misma realidad, 10 dan una perspectiva y otros 2 dan otra perspectiva. ¿Qué dijeron los 10? Este grupo de 10 dijeron lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y el versículo subsiguiente dice que toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Un grupo tenía una perspectiva. Compartieron esa perspectiva de negatividad, de imposibilidad y demás, y trajo como consecuencia que un pueblo se limitara. Trajo dolor, trajo angustia. Pero ante una misma situación, otro grupo con una perspectiva diferente trajo otro comunicado. ¿Y saben cuál es el comunicado? Capítulo 14, versículo 9. Por tanto, no sean rebeldes
contra Jehová, ni teman al pueblo que allí se encuentra, porque nosotros los comeremos como a pan. Ante una misma situación, otro grupo tiene una perspectiva diferente. ¿Y cuál es la perspectiva? Una perspectiva de abundancia, una perspectiva de plenitud, una perspectiva de Dios. ¿Qué puedo aprender de esta historia para que en mi vida tener la perspectiva correcta y poder experimentar las bendiciones de Dios en mi vida? Lo primero que aprendo: no deje que su pasado le nuble su futuro. El pueblo de Israel venía de un tiempo y de años, de 400 años de esclavitud. Y esa esclavitud había hecho mella en el corazón y en la mente y en el inconsciente del pueblo. El pueblo se había criado con esclavitud, se había alimentado como esclavo, pensaba como esclavo, actuaba como esclavo, tenía mentalidad de esclavo. Y eso se reflejaba en un complejo enorme de inferioridad. Tenía un gran complejo de inferioridad. El versículo 33 en otra versión dice: al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Me pregunto cuántas veces nuestros complejos, nuestras perspectivas internas de la vida por experiencias negativas nos llevan a no poder disfrutar la bendición de Dios. No porque yo no puedo, no porque yo no sé, no porque yo no soy capaz, no porque esto no lo voy a lograr. No porque con esto me siento menos, no porque ante tal desafío me siento pequeño, no porque ante esto, y aquello que sentimos que es la consecuencia de nuestra perspectiva. ¿Ves? El pueblo de Israel se siente como langostas. ¿Por qué? Porque su perspectiva era una perspectiva negativa. Pero el otro grupo, que tiene una perspectiva correcta, dice: nos los vamos a comer como pan. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Era que su experiencia negativa a uno lo habían limitado, pero a otro lo habían empoderado. A un grupo había dicho: la esclavitud de mi pasado determina mi visión del futuro, pero a otro grupo dice: si Dios me liberó de Egipto, si Dios tuvo misericordia de mí, si Dios me trajo hasta acá, si Dios obró en mi pasado, si Dios me levantó de tantos momentos, si Dios obró milagros en mi vida, si Dios obró en mi pasado, en mi economía, si Dios obró en mi familia, si Dios tantas veces obró en mis hijos, si Dios tantas veces me levantó, si Dios tantas veces me limpió, si Dios tantas veces me restauró, si tantas promesas Dios ha cumplido en mi vida, ¿cómo no me va a volver a levantar en este tiempo? Había una mentalidad de conquista, había una mentalidad de fe, había una mentalidad de confianza, porque no dejaban que su pasado les nublara su presente. Lo primero, si usted quiere conquistar aquellas cosas que sabe que en su vida son promesas de Dios, no deje que su pasado determine su futuro. No deje. Lo segundo, ponga en la ecuación de su realidad a Dios. El pueblo estaba pesando la capacidad humana, o sea, ellos. Segundo, la tierra y el gigante. 2 puntos o signo igual, imposible. Nuestra capacidad, los gigantes en la tierra, igual, imposibilidad. Pero en Dios, cuando a Él lo agregamos a la ecuación cambia. La ecuación cambia. La ecuación siempre cambia cuando Dios es parte de la ecuación. 5 panes, 2 peces, más Dios en la ecuación pueden alimentar a una multitud, como alimentó Jesús. Una piedra y una onda y un muchachito, pastor de ovejas, más Dios, puede derribar a un gigante Goliat y traer victoria a todo un pueblo. Una vara y un hombre tartamudo, más Dios, igual un pueblo esclavo saliendo de la esclavitud y pasando por el Mar Rojo. Ante una misma situación, ante los mismos factores y componentes, le agregamos a Dios en la ecuación y el resultado cambia diametralmente. A veces la realidad que le decimos a una persona es: hey, Dios te va a sanar. Y la persona dice: pero está difícil. Está complicado. Dios te va a levantar. La persona dice: pero ya no tengo fuerzas.
Hay personas que uno le dice, sí, Dios te va a bendecir en lo económico. Y dice, sí, pero ¿viste cómo está el país? ¿Por qué? Porque en la ecuación no ponen a Dios. Ponen su situación, su dificultad, ellos mismos para resolverla, pero no ponen a Dios. Y por ende su resultado, su visión, porque en la óptica no ponen a Dios, termina siendo negativa. Hoy te invito, en este tiempo, que puedas poner a Dios en tu ecuación. Dificultad, proceso, pero Dios en el medio, saldremos en victoria. Yo no sé cómo te encontrás vos, yo no sé tu situación, pero en esa ecuación de lo que está siendo tu realidad, crisis matrimonial, ponela ahí la ecuación. Pecados, adicciones, pensamientos negativos, intentos de suicidio, dolor, pérdidas, poné eso en la ecuación. Ponete vos ahí, ante esa situación, pero sumalo a Dios. Porque cuando vos sumás a Dios en tu vida, Dios multiplica tu bendición, Dios multiplica tu paz, Dios multiplica tu libertad, multiplica tu plenitud. Conectate con Dios en este tiempo. Conectate con el Señor y permitile que Él cambie tu perspectiva y que te dé la perspectiva que Él tiene, porque la perspectiva de Dios es la que va a traer bendición. Y te cierro con este pasaje, Números 14, versículo 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, que era uno de los dos que habían dado buenas noticias de lo que habían visto, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hoy tenés una situación, una dificultad, pero dos caminos para tomar. Tener una perspectiva negativa o tener la perspectiva de Dios. Está en tus manos decidir qué perspectiva vas a tener y por ende decidir si no creerle a Dios y limitarte, o decidir avanzar y creer que Dios va a bendecir tu vida y que Dios te va a respaldar. ¿Qué vas a decidir? Aprende a usar el Zoom. Aprende a usar tu enfoque. Aprende a usar tu perspectiva para que la bendición de Dios se manifieste. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que todos los que están escuchando esta palabra nos des una perspectiva de Dios, una perspectiva de sabiduría, una perspectiva de fe, una perspectiva desde tu palabra y desde tu promesa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están escuchando esta palabra. Que esta palabra pueda llegar justo a tiempo para mirar nuestras dificultades desde la perspectiva de vos, Señor. Yo te pido que renueves nuestra mente, renueves nuestro corazón y nuestro entendimiento de tus promesas y de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo en nuestra próxima actividad. Que Dios te bendiga.